La Segunda Guerra Mundial se inicia el 1 de septiembre de 1939 y dura hasta el 14 de agosto de 1945. Los victoriosos fueron los aliados. Una de las principales causas por la cual estalló la Segunda Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles, en 1919. Alemania no cumplió dicho tratado, ya que salió perdedora y ganó menos territorios de los acordados en dicho territorio. El resentimiento de la población alemana hizo que el Partido Socialista ascendiera al poder. Japón fue otro de los que no cumplió el Tratado de Versalles, aunque este país sí fue ganador en la Primera Guerra Mundial, pero no obtuvo los territorios acordados en el tratado. Italia no cumplió el Tratado de Versalles. Al igual que Japón, fue ganadora en la Primera Guerra Mundial, pero, como Alemania y Japón, recibió menos territorios de los acordados. Y a esto se le añadió un descontento popular por la miseria en la que estaban viviendo. En la Guerra Civil Española, Alemania e Italia utilizaron armamento a modo de prueba que después sería utilizado durante la Segunda Guerra Mundial en sus ofensivas. Los totalitarismos tuvieron mucho éxito en Europa, y esta fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. En cada estado había diferentes políticas, pero coinciden en el bipartidismo, la supresión de las libertades, etc. En Rusia estaba el comunismo como sistema político. Esto llevaba a la desaparición de las libertades. Estaba dirigido por Stalin. En Italia, el fascismo estaba dirigido por Mussolini y había sobre todo un control estatal. Japón, al igual que Italia, también tenía un sistema con características similares a las del fascismo italiano. En 1938, Alemania invadió Checoslovaquia y Austria. La crisis del 29 fue otra de las causas por las que la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar. Estados Unidos tuvo una década espléndida, la década de los 20. Esta década está destacada por la ganancia económica que tuvo Estados Unidos, debido a la restauración de los daños causados por la Segunda Guerra Mundial. Pero Estados Unidos en el año 29 tuvo un crack. Esto generó una gran crisis que afectó a todo el mundo. La falta de dinero, el beneficio del ascenso de las políticas autoritarias al poder, como fue el nazismo, el fascismo o el comunismo. Otra de las causas fue la Sociedad de Naciones. Esta sociedad no supo frenar los conflictos antes de que estallara la guerra y tampoco cumplió su objetivo de paz. Mientras la Sociedad de Naciones caía por su falta de apoyos, Alemania e Italia ganaban más poder. Alemania, Japón e Italia abandonaron la Sociedad de Naciones. De este modo, las sanciones que fueron puestas anteriormente por dicha sociedad no fueron pagadas. En la Guerra Civil Española, Alemania e Italia utilizaron armamento a modo de prueba que después sería utilizado durante la Segunda Guerra Mundial en sus ofensivas. Los grupos aliados tendrían que ayudarse militarmente si alguno de los componentes del grupo entra en algún conflicto bélico. Mussolini y Hitler en mayo de 1939 forman lo que se llamó el Pacto de Acero, en el cual se firmaron las bases de un futuro apoyo mutuo en caso de guerra. Hitler y Stalin en 1939 firman un pacto en el que Alemania y la URSS no pueden enfrentarse entre ellas. En él deciden dividirse Polonia, pero Alemania, en la llamada Operación Relámpago, mandó a sus tropas a Polonia para invadirla, y esto fue el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial. En 1939,
Alemania invade Polonia, mientras que Rusia aprovecha para recuperar los territorios que había perdido en la zona de Europa Oriental. En 1940, Alemania conquistará Dinamarca y Noruega, y de forma rápida conquistará Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Francia también quedará invadida por Alemania y quedará dividida en dos partes. La zona norte estará ocupada por los alemanes y la zona sur estará ocupada por el gobierno pronazi. Y el 10 de junio de este mismo año, Italia entró en la guerra. En los años 1941 y 1942, Italia es derrotada y recibirá la ayuda de Alemania. Alemania invadirá Yugoslavia y Grecia, y Hungría, Rumanía y Bulgaria se unen al eje, es decir, a Alemania, Italia y Japón. Japón lanzó una ofensiva contra la base americana de Pearl Harbor. Tras este atentado, Estados Unidos entrará en la guerra en el bando de los aliados. De 1943 a 1945, el grupo del eje se rinde en el norte de África. Tiene lugar el desembarco aliado de Normandía y la liberación de París. En abril de 1945, Hitler se quita la vida y el resto del partido firma un acuerdo con el que terminaría el conflicto en Europa. En este mismo año, Mussolini es asesinado. Truman, el presidente de Estados Unidos, lanzó 2 bombas atómicas a Japón para así acabar definitivamente con el conflicto. Los campos de concentración nazi fueron muy significativos en esta etapa de la Segunda Guerra Mundial. Los campos de concentración son espacios en los que se recluyen a las personas y están bajo unas condiciones penosas de vida, y tampoco se respetaron las normas básicas sobre los arrestos. El primero en crear los campos de concentración fue Hitler, con el fin de recluir a los enemigos políticos. Los campos estaban organizados por la SA, es decir, la organización paramilitar del partido nazi. Los nazis convirtieron los pequeños campos de concentración en grandes campos de concentración en los cuales solo estaban dirigidos por la SS, es decir, la Guardia de Élite del Estado alemán. En 1941 se empezaron a crear los campos de exterminio para acabar con la población judía, a los cuales se les liquidaba en masa. Las condiciones a las que estaban sometidas eran infrahumanas, ya que los que no morían de hambre morían por epidemias o si no, asesinados. Las primeras técnicas usadas en el exterminio las empleaban anteriormente para eliminar a los discapacitados, pero poco después desarrollaron una técnica en la cual podían matar a más personas en una vez. Esto lo hicieron con las cámaras de gas, que después les incinerarían a los asesinados en las cámaras de gas. En los campos de concentración fueron asesinados en total más de 6 millones de personas, los cuales la mayoría eran judíos, aunque también había prisioneros rusos, gitanos o presos políticos. Los homosexuales y españoles eran enviados al campo de Massachusetts. Los alemanes, tras invadir Polonia, crearon los campos de concentración con el objetivo de
germanizar el territorio y así aterrorizar a la población polaca. El objetivo o la finalidad que en principio tenían estos campos de concentración era un tránsito para mantener a los reclusos antes de llevarles a Reich. En las instalaciones empezaron siendo barracones sucios e infectados, que poco después se fueron construyendo estructuras. La más destacada de todas fue el bloque 11, ya que en ellas se llevaban a cabo castigos y torturas. Los presos seguían aumentando, y la necesidad de construir un nuevo campo de concentración para meter a los presos nuevos. Cuando los nazis traían a los campos de concentración a los presos, los nazis les dividían en dos grupos. Por un lado estarían las mujeres, niños y ancianos. Eran llevados a las cámaras de gas prometiéndoles que se iban a dar un baño caliente, pero en verdad iban a una cámara de gas donde resultarían asesinados. Por otro lado se situaban los hombres y mujeres fuertes, que eran mandados a trabajar como esclavos. Pero finalmente los rusos se enteraron de las condiciones en las que tenían a los presos en el campo de Auschwitz. Entonces los rusos pusieron rumbo al campo de concentración. Los nazis, al enterarse de esto, tuvieron que destruir los crematorios y las cámaras de gas y toda la documentación que pudiera tener algo de relación con la cantidad de muertos que hubo.